Era un profeta de Dios, Elías. Y Dios utilizó a los cuervos para alimentar a su siervo, pero ya ves, incluso lo sigue utilizando en estos quehaceres cotidianos que pasan desapercibidos para cuidar incluso de un gatito. Qué amor el de Dios, que es capaz de generar algo entre dos especies tan distintas y que teóricamente son tan rivales. Y qué lecciones para nosotros, ¿eh? Recordemos que el libro de la naturaleza es el segundo libro en el cual nosotros deberíamos versarnos, y Salomón nos dio grandes lecciones también por observar la naturaleza. ¿Antediluvianos o postdiluvianos? Cambiamos drásticamente de tema. Lo que veis aquí es algo que es un estudio que se ha hecho hace ya un tiempo, pero que ahora ha vuelto a salir a la luz ya en forma definitiva. Es de un arquitecto catalán, precisamente, Miquel Pérez Sánchez, donde nos dice que una esfera de 2 metros coronaba la pirámide de Keops, según el arquitecto. Según sus estudios, ha llegado a demostrar que realmente había toda una esfera de 2 metros encima, precisamente, del final de la pirámide, de la cúspide de la pirámide. Y que él entiende que era precisamente la simbología del ojo de Horus, del que todo lo ve. Ya sabéis, la suplantación que tuvo Satanás de Dios, en definitiva es eso. Y aquí da los datos de por qué toda esta investigación le hizo coincidir con todo esto. Es bastante impresionante ver precisamente cómo él habla de la perfección con la que estaba hecha esa pirámide. Y sabéis, muchas veces se especula cuándo fue hecha, cuándo fue dejada de hacer, muchas cosas al respecto. Él incluso también hace referencia a algo que ya habíamos mostrado en las conferencias del tema de los antediluvianos. La esfinge que hay delante de Keops es precisamente, según ya cuenta él, anterior a la pirámide, y mucho, por lo que él cuenta. Y evidentemente esto nos hace pensar, y cuando vemos esa imagen tan desgastada en un lugar desértico, como si hubiese caído agua y agua, cantidades industriales, desgastando, redondeando la imagen, nos muestra que muy probablemente esa imagen, esa estatua, ya era antediluviana y ha sobrevivido como vestigio. Si todo esto queréis saber más, en nuestras conferencias vais a encontrar todos esos datos. Y vamos a entrar en el apartado ya famoso y triste de la crisis. Colas de pan, la otra cara de la próspera Finlandia. Ya sabéis que Finlandia es uno de los lugares más prósperos del mundo. Los países escandinavos son de los más desarrollados. Pero en cambio, también allí se están encontrando en que está creciendo el reparto gratuito de alimentos básicos porque hay gente que no puede acceder a ellos. Ya ves, no se escapa nada de la crisis. Todos los lugares puede suceder eso. Y esto ya es España. La población sigue cayendo al reducirse el número de extranjeros. ¿Por qué se van los extranjeros de España? ¿Sabéis? Llegaron en masa gente de vuestros países, gente de los países del este de Europa también, gente de los países árabes. Pues muchos se han tenido que ir estos últimos años porque no hay trabajo. No hay trabajo y en ese lugar, si no trabajas, no sobrevives porque suele ser la vida muy cara. ¿Y cómo te lo haces? La crisis sigue causando estragos. Y ya ves, hasta el punto en que la población está disminuyendo. Y ahora hablaremos de un partido político también de España, que es Podemos. Lo estuvimos tratando ya en más de una ocasión. Es un partido político que salió del movimiento 15M, 15 de mayo. Un movimiento que trascendió fronteras y que sirvió para que otros países se identificaran en quejarse contra sus gobiernos, salir a manifestarse e intentar cambiar el país. Pudimos mostrar cómo detrás de este partido político, que está en declaración de voto como quizás el que puede llegar a derrocar el gobierno actual, o si no, quedará bastante cerca, cómo los jesuitas estuvieron trabajando detrás de este partido político, y aún están en él, como no, para conseguir sus fines, haciendo pensar a las personas que ellos son los que van a cambiar
todo lo que acontece en el mundo político. Todo esto que eran planes que ya sabemos de las sociedades secretas, ahora lo estamos viendo aplicado. Y son las típicas trampas para hacernos creer que tú vas a votar y con tu voto vas a cambiar todo. La típica utopía que no es cierta, porque detrás de los poderes hay otro gran poder, que es el que en verdad manda. Hablando de Podemos, hacen un encuentro sobre espiritualidad. Y también espiritualidad en plan ecuménica. Curiosamente, todo lo hacen porque dicen que aporta la espiritualidad a la construcción de una sociedad plenamente laica, justa y democrática. Está siguiendo los pasos que hace el mismo Vaticano. Ecumenismo. Pero no solo esto, hay frases aquí que no tienen desperdicio, pero me las voy a saltar para ir un poco más deprisa. Este señor que veis en imagen a la derecha es Monedero, se le apellida así. Y, ¿sabéis? Él dice, el Papa ha llevado a Dios al otorrino. ¿Qué quiere decir con todo esto? Pues, en definitiva, tienen un encuentro y él se declara que es ateo. Es curioso, es ateo, pero está dando clases en la universidad jesuita. Qué cosas más extrañas, ¿no? Y si él ya se declara esto y va haciendo todo un programa directamente en la línea del Papa y él mismo lo dice, luego ya vamos al líder del partido político, el señor Pablo Iglesias, que ya va con coleta, barbita, y ya da una cierta imagen de algo, ¿no? Y resulta que nos dice que está en línea perfecta con el Papa de Roma. Bueno, pues no hace falta ser gran lumbreras para darse cuenta hacia dónde están llevando a gente y por qué. Apartado para Cataluña. Sí, es la zona de donde nosotros venimos y ya sabéis que en Cataluña, o si no lo sabéis ya os lo digo ahora, hay un sentido bastante marcado de muchas personas que quieren la independencia de España. Esto es una historia que viene de hace siglos, no es una cuestión de ahora. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la profecía? Recordemos que la profecía nos decía en Daniel 2, que cuando parece que todo va bien, dice, mas no se unirán. Y ahora estamos viendo cómo Europa sigue trabajando para fragmentaciones, porque lo vemos en Escocia, lo vemos en Bélgica con los flamencos también, y también sucede en España, tanto en Cataluña como en Euskadi, el País Vasco. El Parlamento de Dinamarca debatirá sobre la autodeterminación de Cataluña el próximo mes. En marcha una campaña de firmas para conseguir el apoyo de la Cámara danesa al derecho a votar sobre la independencia. Mirad cómo se están buscando apoyos internacionales. Esta semana pasada, precisamente, el presidente de la Generalitat de Cataluña, que es el gobierno de Cataluña, vino a Estados Unidos para hacer negocios, para buscar apoyo aquí, para conseguir precisamente la independencia. Y sabéis, ya dijeron hace unos días que en 18 meses, en el momento en que hay ahora unas próximas votaciones, como el pueblo de Cataluña mayoritariamente diga sí a la independencia, aunque el gobierno de España no quiera, van a hacer la declaración unilateral de independencia. O sea que el propio gobierno catalán dirá, hasta aquí hemos llegado y a partir de ahora somos independientes. Por eso hace falta que haya todo un tratado también de acuerdos internacionales para que eso pueda ser. Y ya demostramos cómo detrás de esto ha habido también la masonería y los jesuitas trabajando para ello. Cuando no se apoyó a Cataluña para su independencia hace muchos años, los jesuitas no apoyaron y apoyaron la de Portugal de España, ahora los jesuitas están de acuerdo. Entonces veremos seguramente muy pronto una fragmentación del territorio español. Al final, si queréis, podemos hacer algo de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Hay otra profecía que se halla en Isaías 17 del 1 al 3 y Daniel 11 del 40 al 45. Y sabéis, es las profecías que más deberíamos tener presentes. Todos conocéis una profecía que habla sobre Damasco, capital de Siria. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas.
Las ciudades de Aroer están desamparadas, embajadas se convertirán, dormirán allí, no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabéis? Ya hubo una destrucción de Damasco hace muchísimos años, pero será una historia de estas que va a volver a tener otro cumplimiento, una profecía de doble cumplimiento. Ya sabéis que Siria está siendo, bueno, masacrada por todos lados, y también sabemos por qué. No han querido seguir el juego de Occidente, han querido seguir en lo suyo, y esto les ha traído los problemas. Siria es un enclave central en el mundo islámico, en el cual se hacían grandes transacciones comerciales, y en el cual la masonería además tenía un peso importantísimo hasta el inicio de esa guerra. Pero ya veis cómo está Damasco. Ya están empezando los ejércitos a llegar cerca y hay intervención de muchos países en ese lugar. Pero ¿y Daniel 11? ¿Qué nos dice? ¿Alguno de aquí ha estudiado teología? ¿Sí? Bien. Como veo que ya tenéis experiencia, ¿qué os enseñaron en teología sobre Daniel 11? ¿Os dijeron algo en concreto? Es una historia, ¿no?, desde hace muchos años que se van dando hasta el fin de los tiempos. Y al final, ¿qué sucede? Al final de Daniel 11 pasamos a Daniel 12.1, ya sabéis que Daniel no hizo partición del capítulo, lo escribió todo seguido. Y se habla de que cuando sucedan ciertas cosas, pasa algo. Vamos a situarnos. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, el rey del norte. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará, y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará su fin, y no tendrá quien le ayude. Todo esto nos lo conocemos de memoria, ¿verdad? ¿Y cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo aplicaron los pioneros adventistas? ¿Lo aplicaron igual los pioneros adventistas que la teología actual? ¿Que los que están enseñando a los nuevos pastores? ¿Os habéis parado a examinar eso? ¿Os dais cuenta que hay un abismo? Un auténtico abismo. Todo lo que nos está describiendo aquí es una situación en Medio Oriente. Ahora dicen que esto es todo espiritual. ¿Sí? Esto es lo que enseñan ahora. Cuando Elena White decía, cuidado con espiritualizar la profecía. Porque al hacer eso, perdemos la literalidad de ciertos textos, que son los que nos iban a marcar el momento que vivimos en la historia de la humanidad. Porque cuando pasara esto que describe aquí, sucedería algo. Capítulo 12, versículo 1. Entonces se levantará, ¿quién? Miguel, que está ¿de parte de quién? Los hijos de tu pueblo. ¿Y qué iba a pasar? Que vendrá a liberarnos. Cristo vendrá por segunda vez cuando esto se haya cumplido. Si nosotros esto lo trasladamos solo a un ámbito espiritual, no sabemos cómo encajarlo en la historia en concreto. Por eso, hermanos, si aún conserváis libros de pioneros, id a ellos y olvidaos de según qué nuevas teologías, en las cuales se está notando una cierta mano negra para que el pueblo de Dios no sepa en qué momento de la historia está. Volvamos a nuestras raíces, que para eso fuimos llamados. Toda esta descripción de estos lugares, bueno, hay temas que tenemos especialmente dedicados a esto en nuestra web, donde vamos detallando versículo por versículo con la actualidad y demostrando que algo pasó a partir del 11S.
y que encaja a la perfección para que todo esto aconteciera, y es algo que estamos viviendo en nuestros días. ¿Sabéis? En las conferencias hablamos también de algo interesante. La Carta de las Tres Guerras Mundiales, escrita en 1871, entre dos masones luciferanos, Albert Pike, general sudista de Estados Unidos, y Giuseppe Mazzini, famoso liberador. Entre ellos escribieron una carta en esos años, diciendo que habría 3 guerras mundiales. ¿Y sabéis lo curioso? ¡Qué casualidad! Acertaron dónde sería y quiénes serían utilizados para esa guerra y qué se conseguiría con esa primera guerra. Lo mismo con la segunda, y dijeron también de la tercera, que serían esos lugares, y con una confrontación entre un pueblo de Israel y pueblos musulmanes, y que todo el mundo se vería implicado en esa guerra. Por eso habría más crisis, porque los países se irían desgastando económicamente para mantener esa situación. Y mientras unos sacarían réditos, evidentemente por petróleo, porque detrás de estas guerras hay el tema del petróleo, otro iba a sacar otro gran rédito espiritual, porque alguien iba a plantar sus tiendas de su palacio entre los mares, mar Mediterráneo, mar Muerto, que es donde hay el monte glorioso y santo, Jerusalén, el monte de Sión, donde había ¿qué antiguamente? El templo. Alguien quiere aposentarse en ese lugar, ¿y sabéis quién es? Solo tenéis que investigar un poco sobre los jesuitas y la historia del catolicismo, y veréis cómo las cruzadas, el Vaticano ya las hizo para aposentar su tienda, su palacio, en Jerusalén, y jamás pudo. Y el Papa está trabajando, y todo el Vaticano están trabajando a través de todo esto, para llegar hasta ese punto. Si tenéis dudas al respecto, mirad las conferencias donde lo vais a encontrar todo muy detallado. Y por cierto, solo deciros que la Etiopía que aquí aparece es la antigua Yemen, donde había la reina de Saba. Y curiosamente todos estos países que se citan son los que han entrado en conflicto militar. ¿Será una casualidad? ¿Sabéis? Cuando la demostración la vemos cada día en las noticias del cumplimiento literal de todo esto, ¿qué dudas podemos llegar a tener aún? Pues bien, vamos a comprobar si esto es así. Cada semana lo estamos viendo. ISIS anuncia que Jesús viene pronto y el fin del mundo se acerca. ¿Sabíais esto de ISIS? Son el Estado Islámico que se hacen llamar. Ellos mismos han dicho que van a luchar contra los ejércitos de Roma. Nos están dando crédito a lo mismo que Daniel 11 nos estaba diciendo. Y ellos lo dicen claramente. Lo que es curioso es que no nos digan que detrás de ISIS están otros poderes que no son solo islámicos. Y si queréis saber quiénes, mirad las conferencias y veréis quiénes están apoyando todo eso. Las declaraciones que hacen son impresionantes. Saben que van a hacer lucha, pero lucha directa también contra un lugar, contra una sede. Y creen que cuando esto suceda, alguien se va a implementar en la zona de Jerusalén y ellos van a estar luchando para liberarlo. ¿Os dais cuenta cómo lo que ellos dicen está corroborando lo que ya los profetas nos decían antiguamente? Y no es porque ellos estén profetizando, sino porque están siendo utilizados y Dios está guiando todo. Al fondo, detrás de todo está el timón, las manos de Dios allí, controlando cada acontecimiento. Pero lo que está escrito va a acontecer sí o sí. ¿Sabéis que las profecías del tiempo final no son condicionales, no? El lenguaje lo dice claramente. No son condicionales. Van a suceder sí o sí. Por tanto, debemos conocerlas. Algo que ha sucedido en Cataluña, precisamente. 11 detenidos por yihadismo que pretendían atentar allí. ¿Sabéis? Siempre habíamos dicho, la guerra sucedería en Medio Oriente, pero mientras los países occidentales sufriríamos el terrorismo. Todos estaríamos con el ay aquí. Y así está siendo, la gente tiene temor. Y cuando ven a ciertas personas vestidas de ciertos modos, con ciertos aspectos, la gente pasa por al lado y van con reparo. La gente tiene temor.
La renuncia de Estados Unidos a compartir el poder con China conducirá a una guerra. ¿Y esto tiene que ver algo con la profecía de Daniel 11? Dice algo la profecía. Noticias del norte y del oriente lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. ¿Quién está al norte de Palestina, de la zona de Israel? Rusia. ¿Quién está al este, al oriente? China. Y esto nuestros pioneros ya lo decían, hermanos. Y hemos podido demostrar con libros antiguos cómo estaba escrito. Y ahora tristemente esto no se enseña. Es más, si dices esto, van a ir contra ti. Yo os lo digo por experiencia. Pero las noticias están dando la razón. Todo se está preparando. Un experto dice, la OTAN se prepara para una confrontación militar directa con Rusia. Mirad cómo Dios está sujetando los vientos aún, ¿eh? Pero va a llegar un momento en que eso se va a soltar. ¿Conocéis a este señor? Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso. El mundo debe elegir entre el diálogo y la confrontación. Y dice igual que en la Segunda Guerra Mundial. Ha llegado ese momento. No son cosas de poca monta. Detenidos 15 inmigrantes en Italia por tirar al mar a 12 cristianos. ¿Recordáis que esta noticia, no sé si aquí os llegó? ¿Lo oísteis alguno de vosotros? Sí, ¿verdad? Sabéis que están partiendo desde África, básicamente, mucha inmigración, huyendo de guerras y de desgracias. ¿Y dónde van? A lo que tienen más cercano, Italia. Y van hacia unas islas de Italia. Y cuando están por el camino, resulta que suceden o que se hunden esas barcazas y muere muchísima gente. O bien pasa esto, que incluso inmigrantes entre ellos, unos se echan al agua a los otros. ¿Por qué? Bueno, resulta que dijeron que fue una confrontación porque unos eran musulmanes y los otros cristianos. ¿Y quién termina recibiendo? Ya lo veis. Pero esto, ¿por qué? ¿A qué nos lleva? ¿A qué conclusión nos llega? Pues muy fácil. Algo que era de imaginar. ¿Creemos acaso que solo los islamistas se iban a quedar en su tierra? ¿O que se infiltrarían también, haciéndose pasar como fugitivos, emigrantes que tienen que salir por fuerza para sobrevivir y así llegar a las tierras europeas y preparar alguna de las suyas? Pues si no creíamos en eso, todo eso lo veréis en próximos artículos. Mientras tanto, Putin advierte a Israel contra la venta de armas a Ucrania. Otra situación límite, Ucrania. Sabéis que Estados Unidos está, junto con la OTAN, cercando toda Rusia con bases de misiles. Y a Rusia, evidentemente, eso no le gusta nada. Pero también hay un actor en medio, Israel. Las profecías nos hablaban de varios actores. 2 buques de Estados Unidos se dirigen a aguas yemeníes. También ese lugar citado en la profecía. ¿Por qué llevan buques para allá? ¿Para jugar a qué? No es para jugar, evidentemente. Y mirad lo que os decía, el Estado Islámico dirige el envío masivo de inmigrantes a Europa. Claro que van subiendo, ya ves, desde qué países, como Libia, van subiendo hacia Creta y finalmente entran. Y no estamos diciendo que todos sean así, las personas que suben. Pobrecitos, hay muchos que lo están pasando mal. Y qué desesperación deben tener para jugarse la vida pasando en estas barcazas, que muchos no llegan. Pero a su vez, infiltrando a algunos de los suyos para terminar haciendo más caos y temor en Europa. Y hablando más de Daniel 11 del 40 al 45 y capítulos 12-1. Vamos a ver algo que también tiene que ver con algo que escribió un pionero adventista, que alguno otro no estaba de acuerdo. Habló sobre un país, Turquía. ¿Recordáis a Urias Smith? ¿Es que sí? ¿Tenéis sus libros? Pues no los tiréis para nada a la basura. Porque por desgracia lo que enseñaba Urias Smith no se enseña. Se ha cambiado. Y se dice que eso está desfasado. Pues conservarlos y leerlos bien.
porque si los miráis os vais a dar cuenta de cómo cuadran las cosas que él había escrito y que ahora se están despreciando tanto. Él habló de Turquía, y ahora las noticias nos dicen: Turquía convoca al nuncio tras declaraciones del Papa sobre genocidio armenio. ¿Sabéis? Armenia es el lugar donde está el Arca de Noé, que ayer visteis. Es una parte en Turquía que antes no era turca, pero el Imperio Otomano la cogió. Y sucedió algo con el paso del tiempo. Hubo una gran matanza de armenios. Entonces Turquía dice: esto sucedió porque había una situación de guerra y murieron como otros. Los armenios dicen: es un genocidio. Y eso ha sido un conflicto verbal que ha durado hasta nuestros días y sigue durando entre ellos. Pero resulta que, no sé si le recordáis, que este señor vestido de blanco, llamado Papa Francisco, estuvo hace poco tiempo ¿en qué país? En Turquía. Y dijo algunas frases, y analizamos toda esa visita con todo lujo de detalles, porque valía la pena ver a qué realmente había ido el Papa a Turquía. Y resulta que allí tuvo un encuentro ecuménico impresionante. Pero por si fuera poco, el Papa es el que ahora ha hablado de genocidio. Y sabéis, los turcos dicen que no se puede decir genocidio a eso. ¿Y cómo puede ser que ahora el Papa esté diciendo genocidio a lo que allí aconteció? Automáticamente, ya sabéis que el Papa, cuando habla, no habla porque sí. Sus discursos han estado redactados previamente para provocar ciertas cosas. Pues resulta que, claro, dice esto y automáticamente sería una confrontación verbal y de algo más que ahora iremos viendo. Mientras tanto, Tercera Guerra Mundial. El arzobispo de Homs: la crisis en Siria es parte de una guerra mundial. ¿Por qué? Porque hay más países interviniendo y porque tiene implicación para todo el mundo. ¿Sabéis? Cuando hay declaraciones del mismo Papa diciendo que estamos en Tercera Guerra Mundial, cuando hay declaraciones de la gente que había trabajado para el Mossad, directores del Mossad, del Servicio de Inteligencia de Israel, diciendo que estamos en Tercera Guerra Mundial, cuando hay otros que están diciendo que estamos en Tercera Guerra Mundial, el ciudadano de a pie aún cree que esto no es. Pues sí, y por eso remito una vez más a la carta de esos dos luciferanos que estaban diciendo que habría una Tercera Guerra Mundial y que serían esos lugares, y se está cumpliendo. Y el Papa, cuando habla, está hablando exactamente lo mismo que esa carta. ¿Por qué? Porque están todos bajo un mismo poder, que es el del diablo. Y el gran río Éufrates se secó para dejar paso a los reyes del Oriente. Y Urias Smith hablaba precisamente de cómo Turquía era el paso entre un continente y otro, y cómo esto podía tener una gran repercusión. El tiempo pasó, parecía que esto no pintaba nada, pero curiosamente la zona regada por el Éufrates está siendo un lugar muy especial y que está marcando y puede llegar a marcar aún muchas más cosas. Francisco a la Iglesia armenia: pidamos gestos concretos de reconciliación. Por un lado dice esto, y tiene un encuentro para conmemorar el centenario del genocidio armenio. Por tanto, el Papa ya está provocando una situación. Y ahora vamos a ver el vídeo donde el Papa se reúne con obispos armenios días antes de presidir la misa por el genocidio. Mirad cómo todo está más que bien redactado en una agenda. El jueves por la mañana el Papa Francisco se reunió con el sínodo patriarcal de la Iglesia Católica Armenia. Se trató de algo más que una visita de cortesía. Este grupo de 20 obispos participará en la misa del próximo domingo en presidir al Francisco. Será para recordar los 100 años del genocidio armenio. Muchos países lo reconocen, entre ellos Turquía, China, Egipto,
obispos armenios regalaron al Papa esta cruz antes de hacerse la foto oficial. Armenia es uno de los países donde el cristianismo arraigó con mayor fuerza desde sus comienzos. En el año 302, Armenia se convirtió en la primera nación que aceptó el cristianismo oficial. Ya habéis visto cómo todo está muy bien tramado, y cuando el Papa hace estos movimientos es para conseguir un fin. La diócesis de Granada, en España, organiza una muestra sobre el genocidio armenio. Mirad, ahora qué casualidad que precisamente en esos momentos en Granada se hace esto, donde estuvimos nosotros en esa feria Bionatura presentando toda la temática que visteis ayer. Vamos a ver a otro. Es un vídeo sobre la bula del Jubileo de la Misericordia. ¿Sabéis? El Papa ha declarado una bula del Jubileo de la Misericordia. Es un año especial para el catolicismo. Claves del documento que marca el próximo Año Santo. Estad atentos porque eso que estuvimos tratando nosotros hace unos días, presentando en una anterior conferencia, aquí se nos da una explicación del porqué. Y mirad una vez más qué crucifijo lleva el Papa. La cruz quebrada. Satanista. Durante la Vuelta Santa de la Basílica Vaticana para convocar oficialmente el próximo jubileo. Una vuelta que durante el Año Santo se llamará Vuelta de la Misericordia, que será realizada por semplicemente perché la Chiesa in questo momento di pratica è chiamata a offrire più forte primo segni della presenza della vigilanza. Questo il Papa ha detto che il Jubileo della Misericordia servirebbe también en todas las diócesis del mundo para que puedan participar quienes no tengan la posibilidad de viajar a Roma. Grandes cambios históricos. El Papa lo está anunciando y coincide precisamente con todo lo que tiene que ver con Turquía y la zona del Medio Oriente. Momentos decisivos, y él mismo dice algo que ojalá se dijese desde todos los púlpitos, que no son momentos para estar distraídos. Es curioso, ¿eh? Lo está diciendo el Vaticano y nosotros eso no lo decimos y nos pasamos los días en iglesias jugando a no sé qué,
en vez de estar anunciando al mundo que estén atentos a todo, y nos gusta reunirnos entre nosotros, que eso está muy bien, pero continuamente, y dar mensaje a los demás, poco. Deberíamos estar alertando desde cada púlpito, cada semana, que no es momento de estar distraídos. ¿Sabéis? Cuando el Papa habla, sabe por qué habla. Y no es que yo esté a favor precisamente de lo que él está haciendo, porque ya sabemos, el ecumenismo es la clave de todo por detrás, aparte de buscar ciertas situaciones políticas. Pero el Papa está diciendo una gran verdad, y hay que reconocerlo. No es hora de estar distraídos. Y ellos no se distraen, porque Satanás es el que menos se distrae. Procura que la gente esté distraída, sí, pero él es el que trabaja continuamente. Y los hijos de Dios que deberíamos estar continuamente al pie del cañón, ¿cómo nos gusta distraernos, verdad? Bueno, pues el Papa usa la palabra genocidio armenio. Turquía protesta, claro, era de esperar. ¿Y qué se crea? Pues un grave problema entre ellos. Ankara retira a su embajador ante la Santa Sede y convoca al nuncio. O sea, ya sabéis que cuando esto sucede no es una declaración de guerra, pero es un principio de decir hasta aquí hemos llegado. Y ahora vamos a ver otro vídeo donde el Papa habla del genocidio de los armenios y Turquía protesta. El año de la misericordia tenía que ver también con todo esto, el perdón hacia los demás, y lo ha aprovechado, lo hace coincidir todo a la vez. El resultado ya veis, Turquía protestando. El Papa no está con los armenios o contra los turcos. El patriarca de los armenios comenta las declaraciones del Santo Padre sobre el genocidio armenio. Tienen que empezar a decir, no, el Papa no se sitúa en un bando u otro, es para conciliar, ¿entendéis? El papel conciliador del Papa está siendo clave para cosas como las que suceden en Cuba. Y ya hablaremos también sobre esto. El Parlamento de la Unión Europea insta a Turquía a reconocer el genocidio armenio, y hay una presión internacional para eso. Y mirad a quién citan, la declaración del Papa Francisco, y elogia su espíritu de reconciliación. El Parlamento Europeo está apoyando las declaraciones del Papa. ¿Sabéis qué quiere decir esto, no? ¿A quién se están supeditando? Al Papa.
¿Por qué fue el Papa al Parlamento Europeo a presentar, a exponer precisamente ante todos ellos? Pues porque el Papa está ya teniendo los mismos derechos que cuando venga aquí a Estados Unidos en septiembre, y va a hacer lo mismo que hizo en Europa, pero con una repercusión que va a ser mundial, porque lo que acontece en Estados Unidos siempre tiene repercusión mundial. ¿Os dais cuenta de cuando el Papa venga en breve? Antes pasará por Cuba, y cuando venga a Estados Unidos, ¿qué situación tenéis en Estados Unidos que está siendo problemática? Papeles, ¿no? Los inmigrantes, problemas para tener los papeles, para quedarse aquí tranquilos. Pues el Papa y los obispos están presionando para que esa ley se apruebe. Y si eso se consigue después de la visita del Papa, como ha acontecido con esa mediación con Cuba, ¿quién se apunta a los tantos? El Papa, el Vaticano. ¿Y quién va a decir, ves qué buenos son? ¿Cómo puedes decir tú que es la bestia de Apocalipsis? Claro. ¿Y de qué vamos a ser tildados? De terroristas ideológicos. Vamos a ver otro vídeo. Siento que no lo oigáis muy bien porque es el sonido directo del ordenador y no tiene mucho volumen. Patriarca católico armenio y el genocidio. El estilo del Papa es dejar de lado la hipocresía. Mirad cómo gente de otras denominaciones, de hecho, está dando el crédito, el poder moral al Papa. Cuando Francisco usó la palabra genocidio para describir la masacre de 1,5 millones de armenios, desencadenó un efecto dominó diplomático. En cuestión de horas, Turquía convocó a su propio embajador ante la Santa Sede y al nuncio del Papa en Turquía. Luego lamentó en un comunicado que el Papa prestara atención a una interpretación parcial de la historia. Adesso ha parlato una maniera. El Papa habló de un modo estilo: vamos a dejar la hipocresía de lado. Esto es algo que necesita ser reconocido. El Cesbedros, el líder de la Iglesia Católica Armenia, estuvo en la misa del Papa por el centenario de la masacre. Turquía niega que fuera un genocidio y ha promovido esta visión en los foros internacionales. En 2007 amenazó por cerrar una base militar utilizada en su territorio por Estados Unidos si el Congreso americano reconocía el genocidio. Non è facile. Si se reconoce el genocidio, podría plantear problemas internacionales porque tiene consecuencias por el resarcimiento económico y consecuencias políticas. Ya hay más de 20 países que lo han reconocido. Curiosamente, un efecto dominó diplomático siguió los comentarios del Papa. Esa misma semana, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que exige a Turquía que reconozca el genocidio. Es una herida que se ha transmitido de generación en generación. Lo stesso capitava. Durante generaciones hemos oído estas historias en el Líbano, Siria, Alepo, Italia, Estados Unidos, América del Sur, Canadá, América del Norte, Francia. Donde quiera que haya una comunidad armenia se habla del genocidio. A pesar de que han pasado 100 años desde el genocidio, el revuelo que han levantado los comentarios del Papa hace evidente que es un capítulo de la historia que todavía está muy vivo, y no solo en Turquía y en Armenia. Bien, pues ya veis una vez más, en un resumen, en un vídeo que nos está diciendo que las declaraciones del Papa causan revuelo. Quiere decir que el mundo político también está pendiente de las declaraciones teóricamente morales de un poder religioso. Paz y seguridad, ¿os suenan estas dos palabras unidas por una conjunción, verdad? El texto de 1 Tesalonicenses 5, versículo 3, nos decía que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y hemos ido mostrando a lo largo de estas conferencias, de estos últimos años, cómo esta frase se está diciendo cada vez más entre el mundo político, y no solo político. Irán celebra el Día del Ejército jurando muerte a Israel. Mirad otra situación clave en ese lugar, que está teniendo una mediación de Estados Unidos que ha conseguido frenar que se hicieran medidas drásticas contra Irán, pero ahora
sucede esto, muerte a Israel. Aurora es una agencia de noticias de información de Israel en español. Y va bien seguir también lo que dicen, porque ese lugar es el enclave que va a decidir muchas cosas en este mundo. Y bien, entre todo esto, pues también hablan. El presidente iraní expresó que Teherán está adoptando una estrategia de disuasión para prepararse para la paz y la seguridad de Irán y el Oriente Medio. Cuando digan paz y seguridad, ¿qué va a suceder? Tengamos presente eso. Apartado para ciencia y tecnología. Todos sabemos este texto de Daniel 12:4 que dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ya sabemos que la ciencia, lo que quiere decir ese texto básicamente es la ciencia del conocimiento profético, iría en aumento en el final. Pero también evidentemente esto implica, muchos correrán de aquí para allá, unos movimientos que el mundo no ha vivido prácticamente hasta ahora, cuando hay tantos medios de locomoción. Y la ciencia también está aumentando, tal como la conoce la gente en general. Mirad lo que ya están preparando. Un ruso se someterá al primer trasplante de cabeza en la historia. Bien, el título no es correcto. Debería ser: un ruso se someterá al primer trasplante de cuerpo en la historia. Porque cogerán su cabeza, y ya veis que él tiene un problema físico de cabeza para abajo, y lo van a implantar en otro cuerpo. Imaginaos hasta qué punto la ciencia está llegando. Evidentemente esto tiene gente a favor y detractores. En fin, yo no voy a decir ni si está bien ni está mal. Lo que voy a decir es que cómo está avanzando la ciencia para conseguir hacer estas cosas. Y si ahora se llega a este punto, ¿qué no consiguieron hacer el mundo antediluviano? Con esto podemos llegar a pensar, cuando vemos esas imágenes, esos grabados de seres humanos con cabeza de animales, por ejemplo. No solo son mitos. Los mitos están basados, o leyendas, en realidades, quizás distorsionadas, pero hay una fuente de base auténtica. ¿Y qué nos decía la profecía? Ellen White escribió que cuando se llegara también a manipulaciones de esos tipos, ¿qué iba a acontecer? Vendría el fin. Los robots asesinos dejan de pertenecer a la ciencia ficción. La ONU convoca un encuentro internacional sobre el uso bélico de máquinas que pueden tomar la decisión de matar. La ciencia ficción ya es casi una realidad. Ahora hace falta que legislen sobre esto, porque podrá haber máquinas que tomen decisiones por el ser humano y lleguen a querer aniquilar a su antojo. Pantallas flexibles hechas de ADN. Científicos israelíes crean estructuras de material genético que emiten todo el rango de colores. Ahora ya serán pantallas delgadas, transparentes, flexibles. Se van a ahorrar muchos costes y además va a ser súper cómodo. La ciencia no para de sorprendernos. Como esto. Presentan un insólito humanoide capaz de dialogar. Le hacen preguntas, reconoce las emociones faciales. Bueno, pues imaginado esto delante, da un reparo. Porque cuando vemos a alguien que es un robot, pero que, ¿sabéis? Hay estudios sobre esto. Cuando los ponen forma humana, sobre todo así tan parecidos a seres humanos, hay una situación de conflicto mental entre la persona y lo que ve delante, porque sabe que no es humano y tiene una sensación de rechazo, pero visualmente ve un humano. En fin, pues todo esto está llegando a ser una realidad. Y mirad también, una tienda estrena robot recepcionista. Más gente se va a ir al paro. Vamos a verlo. ¿Sabrían decir quién es la humana y quién la humanoide? Aiko es la recepcionista de la empresa que pretende enseñar que interactuar con los clientes es posible siendo un robot, porque sonría. Esto es Japón. Esta mujer está programada para hablar en coreano, en japonés y en chino. Ese es el objetivo, dice el gerente. Me gustaría escuchar una canción, dice la robot, que está rompiendo todos los esquemas.
Ya veis, empresas como Nestlé también los está utilizando, ¿eh? O sea que hay dentro de poco tiempo una serie de personas que dejarán de tener trabajo. ¿Sí? Ya sabéis también que lo que eran, aquí no sé cómo está ahora el panorama, pero las típicas cajeras de supermercado, que antes iban cogiendo cada producto y haciendo pip, pip y marcándolo, eso también dentro de poco va a quedar en desuso, porque la gente irá con sus carros, pasará por delante de un sensor que automáticamente lo lee todo y tú pondrás allí tu ticket y pagarás con tu tarjetita. Y toda esa gente, ¿dónde se vaya a buscar trabajo? Pues donde pueda. Por tanto, la situación de crisis, la tecnología avanza, pero va a provocar otras cosas. Apartado para Latinoamérica. El Vaticano confirma la fecha del viaje del Papa a Ecuador, Bolivia y Paraguay. Pobrecitos. Porque ya vemos que donde el Papa está yendo, ¿qué sucede? ¿Antes pasa algo o sucede después? En fin. ¿Por qué ahora va a visitar esos lugares? ¿Solo porque él es argentino y es su continente? Evidentemente el Papa no va a hacer turismo a los lugares. El Papa va a cumplir ciertos objetivos. Y como es habitual, todo esto también va acompañado de encontrar nuevos sentidos a la vida en general y apoyar las cosas que deben hacerse en ese lugar. Apartado para como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra. Mirad esta estatua, ¿os llama algo la atención aquí? Hay dos niños y un padre y una madre, ¿no? ¿Es que no? Es una madre y una madre. Bueno, es un momento cualquiera en que dos madres andan con su hijo, se encuentran paseando por el campo y hacen una estatua de eso, ¿no? ¿Es eso? Pues no, no es eso. La familia monoparental es el modelo de familia que se promociona en la segunda ciudad de Inglaterra. Se ha hecho precisamente esa estatua porque ahora se quiere promocionar eso. Familias monoparentales. Esta estatua es sencillamente la reproducción de algo que vais a ver ahora y es la realidad. La copia de estas dos señoras que tienen hijos y son familias monoparentales. Aquí solo hay madres, no hay padres. El mundo está llegando a un punto ya igual que en los días de Noé, o los días de Sodoma y Gomorra. Y por si fuera poco, mirad esto. Otro embarazo polémico. Nacen mellizos con dos papás y dos mamás. ¿Y eso? Decisión de una pareja gay en Israel. Usaron espermatozoides de los dos hombres. Una mujer donó los óvulos y otra prestó su útero. ¿Qué está pasando ya? Todo esto ya es factible. La ciencia puede hacerlo desde hace ya un tiempo. Ahora es una realidad. ¿Os dais cuenta cómo todos los esquemas que teníamos tradicionales se desmoronan? Como en los días de antaño. Y estábamos avisados. Volvería a suceder. Por eso es conveniente saber qué acontecía también en el mundo antediluviano. Hasta qué punto de técnicas llegaron ellos. Accidente aéreo. Todos lo recordáis esto, ¿no? Empieza a desmoronarse la versión oficial acerca de la culpabilidad del copiloto de Germanwings. Resulta que esto, que ha sido tan dicho que este señor iba a la cabina y el otro se sale y dice, ala, me cargo el avión, decían que era por depresión, etcétera, etcétera, han ido saliendo otro tipo de noticias que contrarrestaban la versión oficial. Entonces llega un punto en que ya no sabes qué creer, porque como siempre, unos dicen una cosa y después se destapan otras cosas. Lo curioso es que este señor que se iba a suicidar, lo último que miró era cómo preparar un plato de cocina. ¿Alguien piensa que alguien que se va a suicidar va a mirar esto antes? Y esto es solo una de las cosas. También hay algo muy curioso. Se nos ha dicho que su formación como piloto fue interrumpida en 2009 a causa de un desequilibrio psíquico grave, tras del cual sus formadores aceptaron su reincorporación sin más. Ahora se ha sabido que la crisis mental fue en realidad un episodio de gripe. Y el tratamiento médico tras su licenciatura fue tan severo como el necesitado. Fue un uñero en el pie.
Y el artículo este nos decía, sustituyan ustedes psicólogo por podólogo y verán lo absurda que es la historia que nos han metido los medios. Bueno, ¿será verdad? ¿No será verdad? Ya sabemos que últimamente pasan cosas que cuando empezamos a tirar del hilo nos damos cuenta que tienen otra razón de ser de lo que nos dicen muchos medios oficiales. Por tanto, cuidado cuando veamos noticias, investiguemos también qué hay detrás de esto. Está claramente que este señor derribó el avión porque le dio la gana. Bueno, en fin, ya sabéis cómo está la situación. Me voy a saltar todo lo que decía el artículo para ir directamente a esto. Naufragios. Fallecen cerca de 400 inmigrantes que querían llegar a Italia al naufragar su embarcación. No son pocos, ¿eh? 400 personas muertas en un momento. El Papa pide firmeza a Europa para frenar las muertes en el Mediterráneo. Mirad cómo se aprovechan ciertas circunstancias que cabe pensar si es que pasan porque sí o son provocadas, para que el Papa haga y diga algo. Francisco agradece al presidente Mattarella la labor de acogida y socorro de Italia a los refugiados. También hace un llamamiento para que se solucione la falta de trabajo. ¿Y qué va asociado con el trabajo para el papado? ¿Lo recordáis? La familia. ¿Y qué más? El domingo. Por tanto, cuando veamos que suceden estas cosas y el Papa empieza a hablar al respecto, tened presente que lo que se está preparando es una ley para todos, en la cual se debe incluir el domingo, que va a ser la consecuencia para paliar todas estas desgracias. Y esto lo hemos venido mostrando con muchas pruebas a lo largo de todos estos años en las conferencias. Cerca de 700 inmigrantes desaparecidos al naufragar su embarcación en el Mediterráneo. Estos son otros. En una semana. Son muchísima gente muerta. Imaginaos que de repente aquí pasa algo y hay todo ese grupo de gente con esta cantidad que se mueren en una semana 1.500 personas. Pues es lo que está aconteciendo. Por eso, ante esto, el Papa se erige como el líder moral que dice a los políticos que basta, hay que hacer algo para solucionar esto. Y por tanto se pide intervención militar también. ¿Contra quién? Lo que hemos visto antes en los vídeos. ¿Qué estaba pidiendo el Papa, en definitiva? Se está matando a cristianos, hay que hacer algo. ¿Entendéis? ¿Y a quién se envía? ¿Quién es el ejército del Papa? ¿El Papa tiene ejército en el Vaticano? No. ¿Le hace falta? No, tiene su guardia suiza y nada más. ¿Quién es el ejército del Papa? Sí, Estados Unidos y los aliados. Y de eso mostramos más que pruebas ya desde el cardenal Spellman, de aquí, de Estados Unidos, cómo consiguió enviar las tropas a Vietnam en 1965. Bueno, pues por algo es, quien manda, manda. Y cuando se nos hablaba del rey del norte, es dos brazos, el espiritual, papado, y el militar, Estados Unidos y sus aliados. Ahora entenderemos muy bien las profecías de Daniel 11, cuando sabiendo esto, estamos viendo todo el panorama que está pasando relacionado con todo ello. Inundaciones causan cuantiosos daños en Brasil. Y como pasan estas cosas, hablando de cambio climático, o preparando el terreno al Papa y su encíclica, ¿por qué se habla tanto de cambio climático desde hace unos años para acá? Y ahora, curiosamente, el Papa va a venir a Estados Unidos y va a presentar seguramente aquí su encíclica sobre el cambio climático, el medio ambiente, donde pide que todo el mundo se una y haya una ley para todos. ¡Qué casualidad, ¿eh? ¿Y qué nos decía la profecía? Una ley a las naciones. Y eso llevaría a incluir tarde o temprano ¿el qué? El domingo. Porque el domingo, guardar el domingo iba a equilibrar todo el mundo. Y esas son las frases que está diciendo el Papa tan a menudo. Pero también ¿quién? Obama. ¿Sabéis? Este señor que fue subido por los jesuitas al poder, masón de grado 32, tal como mostramos, no sigue haciendo otra cosa que la voluntad del Papa. Cambio climático amenaza salud de estadounidenses, por tanto, finalmente habrá que hacer algo. Y el Papa irá
vendrá aquí a Estados Unidos y dará un mensaje al respecto y muchas cosas más. Vamos a hablar del Vaticano precisamente. Rezando tumbado. Vamos a ver el Papa cómo reza tumbado en el suelo de la Basílica de San Pedro. No de rodillas, tumbado. ¿Os habéis dado cuenta? Es un momento de silencio absoluto. Una basílica atestada de gente y un silencio sepulcral. El Papa, ¿qué hace? Se tumba sobre una alfombra que no es voladora, pero se tumba totalmente. ¿Y qué está haciendo? Teóricamente orando, ¿no? O rezando. Y las personas, ¿qué hacen? Todos pendientes de lo que hace el Papa. ¿Y el Papa qué está haciendo con ese acto? ¿Un signo de qué? Humildad ante Dios. Y es el líder absoluto de todos. Por tanto, cada imagen del Papa es una trascendencia que va mucho más allá de un acto. Es algo que va a servir a la gente para ir cogiendo conceptos que después van a ser utilizados. Marketing de nuevo. Vamos a ver un vídeo. El padre Damián, el cura cantante que podría ganar un talent show. ¿Sabéis que hubo una monja hace poco, verdad?, que ganó el primer premio en La Voz en Italia? Fue un golpe fuerte para el Vaticano a favor del catolicismo, por la modernidad que eso daba. Pues ahora mirad también esto. Ya veis cómo el Vaticano está trabajando con el marketing. Todo esto son campañas publicitarias para hacer ver a las personas como, mirad qué enrollados somos ahora, ¿eh? Todo esto es ¿para qué? Para conseguir más acercamiento. Estos programas los mira no solo gente joven, los mira gente de todas las edades.
Son los programas más vistos. ¿Y qué sensación están teniendo ellos? Que el Vaticano está teniendo un acercamiento hacia las personas. Ya no hay esa distancia que parecía de un papa anterior. Ahora todo es, oh, qué buen rollo. Homosexualidad. Denuncian a un grupo del lobby gay del Vaticano que difundía orgías en la web. Una vez más, los escándalos saltan a la palestra. Numeroso grupo de gente del clero participando de todo esto, con implicaciones en otros países. Continuamente más de lo mismo. Sacerdotes, orgía en internet, en fin, es más de lo que siempre ha acontecido en ese lugar, pero que se está destapando algunas cosas. Y ya veis, de distintos medios. Denuncian ante el Vaticano orgías homosexuales de sacerdotes por toda Italia, pero también implicaciones en otros lugares. ¿Está cambiando algo en verdad en el Vaticano o es solo una imagen lo que se quiere vender? Persecución de cristianos. Un vídeo donde el Papa pide a la comunidad internacional que actúe ante la persecución de cristianos. Daos cuenta que las cosas no pasan porque sí. Ahora veréis el objetivo. Por tanto, el Papa está pidiendo a la comunidad internacional que actúe. Cuando asesina a cristianos, ¿a qué tipo de cristianos asesinan? ¿Solo católicos? No. Gente también protestante, gente ortodoxa, gente de otras... Bien. ¿Y todo esto qué implica? Se pide que todos estemos unidos para evitar eso. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Juntos. Ecumenismo. Todos son trampas preparadas por el propio Vaticano para conseguir al final su objetivo, y para ese objetivo le quedan pocos años para cumplirlo. Cuando veamos noticias, vayamos más allá de la noticia, porque nosotros la sabemos a través de la profecía. Si desechamos la profecía, ¿dónde vamos a ir a parar? A lo mismo que se traga la gente cuando ve estas cosas y que pide, es verdad, hace falta justicia, hace falta intervención en ese lugar y ya está. Ecumenismo con valdenses. ¿Os suenan los valdenses? ¿Es que sí? Esa gente que guardaba el sábado en el Piamonte. Pues mirad qué cosa. Francisco será el primer pontífice que visita una iglesia valdense. Será durante su visita a Turín en el mes de junio con motivo de la ostensión de la Sábana Santa y de los 200 años del nacimiento de Don Bosco. ¿Sabéis una cosa? Resulta que el Papa Francisco dice que viene de descendencia de los valdenses. Y ahora yo me pregunto, si el valdense que era su progenitor hace no sé cuántos siglos levantara la cabeza y viera que su descendiente es un papa, se pegaba un cabezazo contra la pared, que sería demasiado. ¿Sí?
Pero mirad cómo han pasado los siglos y la gente, por no saber la historia ni quererla saber, se está acercando tan peligrosamente a Roma. Qué bien están trabajando durante siglos, van haciendo su trabajo y al final va a dar su fruto. Todo esto además encuentro ecuménico, para rayar. Elección del nuevo general de la orden jesuita, ya sabéis, el que verdaderamente manda en el Vaticano. El Papa Negro, como es conocido, general de la orden jesuita, que es un español, Adolfo Nicolás, de Pamplona, precisamente. Ahora dimite, como hizo Benedicto XVI, cesa el cargo, lo deja para que vaya otro y ocupe su lugar porque dice que él ya tiene una edad. Y va a haber precisamente la elección dentro de poco. Por tanto, va a haber un cambio de dirigente del que va a mover las riendas para que este mundo llegue al objetivo que ellos buscan. Sabéis que Adolfo Nicolás fue elegido precisamente porque era especialista en los temas de Oriente, de Asia. Y ahora aparecerá alguien con no sé qué perfil que han buscado y supongo que terminará de hacer el trabajo que su buen compañero ya empezó y de qué modo. Recordad que el objetivo del Vaticano es China, y lo dijo el mismo Papa. Por eso fue elegido un general de la orden que dominaba muy bien toda esa situación. Un mensaje papal, Francisco en Santa Marta: lo cristiano es compartir las riquezas. Por eso ahora el Vaticano va a dar sus lingotes de oro y toda su riqueza a los pobres. Pues ya os podéis esperar sentados si queréis que eso se haga. Pero qué bien, qué bonito es cuando se habla así y la gente se lo cree. Qué bonito. ¿Os dais cuenta cómo se puede hablar muy bien y por detrás estar haciendo todo lo contrario? Hipocresía absoluta. Exorcismos. Arranca el 10º curso Exorcismo y Oración de Liberación. ¿Visteis en algún lugar de la Biblia o habéis visto que haya un curso de exorcismos? ¿Es que no? Pues mirad qué días además han elegido para eso, del 13 al 18. Los dos números favoritos, el 13, que siempre se aplica a Satanás, y el 18, que es la otra forma de decir 666. Y resulta que eligen estos días para combatir al diablo, o será para darle más alegría al diablo. La sábana santa. Vamos a ver un vídeo de la sábana santa, un misterio aún no explicado por la ciencia, al menos es lo que nos dicen. La sábana santa ha sido siempre un misterio que nunca deja indiferente a nadie. Para los creyentes es una prueba de la resurrección de Cristo. Para los escépticos resulta un rompecabezas. Pese a las numerosas investigaciones científicas, teológicas e históricas, no hay un consenso unánime sobre si el cuerpo impreso en el libro es el de Jesús. Se trata de una imagen de cada nombre que primero se encuentra claro, después crucificado. Las manchas de sangre provienen de coágulos. Además, también hay presencia de otros materiales orgánicos. La sábana santa se expondrá de nuevo a partir del próximo 19 de abril hasta el 24 de junio en la Catedral de Turín. El Papa viajará hasta allí los días 21 y 22 de junio para rezar ante el Santo Sudario. La Iglesia Católica no se ha pronunciado oficialmente sobre la autenticidad del sudario que desde hace años se ha sometido a pruebas científicas, la primera en 1898. La Iglesia no tiene ni la autoridad ni la competencia para hablar sobre estas cuestiones de carácter científico. Por eso dejan libertad a cada uno para que decida por sí mismo. Una investigación de la Universidad de Oxford determinó que la síndrome data del siglo XIV, pero tampoco sobre esta fecha hay acuerdo. Para algunos científicos, estas pruebas no se llevaron a cabo correctamente. Aunque se han hecho estudios durante años, aún hoy los expertos no pueden explicar cómo quedó impresa la imagen de un hombre en el lienzo. Es algo que desconcierta teniendo en cuenta las modernas herramientas de investigación. La imagen transmite un mensaje a todo el mundo. Dice algo tanto a creyentes como a no creyentes. Con motivo de los 200 años del nacimiento de San Juan Bosco, la sábana santa se expondrá de nuevo de forma extraordinaria. La última vez que se exhibió fue en el año 2010.
Ya veis que oficialmente la Iglesia dice que no declara si esto es la imagen reflejada de Jesús allí. Desde luego hay un detalle que mucha gente no tiene en cuenta, pero que ha habido alguien que ya se dio precisamente, se percató de ello. Algo que tiene en la frente, resulta que es la palabra que nosotros traduciríamos como 666, las letras. Sorprende. Además, la herida en el costado está en el derecho. Y Jesús no fue lanceado en el lado derecho, sino en el izquierdo. Porque el corazón, ya sabéis lo que le pasa. Por tanto, evidentemente esto no proviene de Dios. Yo no sé cómo consiguieron hacer esto, lo ignoro. Pero alguien ha utilizado esto para llevar a muchas gentes a la idolatría. Y evidentemente el Señor, ¿creéis que dejaría algo para ser idolatrado? Bastante absurdo. Ecumenismo. Otro vídeo, Odino Faccia, para que todos sean uno. Qué canción tan pegadiza, ¿verdad? Muy pegadiza, ritmo latino, qué buen rollo. ¿Sabéis quién ha escrito esta canción? ¿Quién es el autor de la letra? El Papa Francisco. Ah, sorpresa, ¿eh? No os lo ha puesto por gusto, precisamente. Es porque han utilizado a este cantante para un lema, una canción. Y fue ideada, y habéis visto qué tipo de letra, ecumenismo absoluto. Todos sean uno, y además el futuro está en tu mente. Como si nosotros tuviésemos el futuro.
Nosotros no dominamos el futuro. Dios es el que conoce el futuro y el que lo mueve todo. Pero es equipararte, en definitiva, a que vas a ser como Dios. El gran pensamiento de tantas religiones. Por tanto, estamos viendo cómo el Vaticano está trabajando y de qué modos tan impresionantes. El Papa también va a visitar Sarajevo el 6 de junio y también va a tener encuentro ecuménico y por último con los jóvenes. No para, va directamente a eso. Y encuentros ecuménicos evidentemente implican a muchas religiones. Y el Papa Francisco condena las sanciones contra Rusia. También se está poniendo en eso. El Papa Francisco ha declarado en una reunión mantenida este lunes con el presidente del Congreso Judío de Rusia, que son los ciudadanos rusos quienes sufren las acciones políticas y las injustas sanciones europeas. ¿Sabéis que se habla del tercer secreto de Fátima? ¿Lo recordáis? Sí. Que se dice que tenía que pasar algo, que Rusia debía ser consagrada a alguien, a la Virgen. Y para eso el Vaticano ha estado trabajando. Y ahora, además, mirad con quién se ha reunido. Ha dicho todo esto en el Congreso Judío de Rusia. Y cuando veis lo que va diciendo, es continuamente a un acercamiento total y absoluto a los judíos. ¿Por qué? Porque algo están preparando. Recordad que hemos dicho que el Vaticano va a poner su sede en algún lugar. Y la sede es Jerusalén. Necesitan ese acercamiento. Y vaya si lo necesitan. Telegrama del Papa por el fallecimiento del rabino emérito de Roma, considerado la máxima autoridad espiritual desde la Segunda Guerra Mundial. Y veis las palabras del Papa al respecto, y veis una vez más esa unidad total hacia los judíos. Budistas y cristianos, trabajar juntos contra la trata de personas. El mensaje del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso con motivo de la festividad budista de la Vesak invita a unir fuerzas